Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas de nuestra muy estimada arquidiócesis de Tijuana. Estamos aquí en la estación Koinonia. Nos han invitado a venir a compartir este tema muy interesante para todos nosotros. Es sobre la persona. A veces nosotros tenemos algunas situaciones difíciles por no conocer quiénes somos nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre la persona humana. Todos sabemos que tenemos un cuerpo y un espíritu, y tenemos algunas necesidades físicas como comer, descansar, etcétera. También tenemos algunas necesidades de tipo psicológico, como los sentimientos, ¿no? Sentirnos seguros de nosotros mismos. Y también tenemos algunas tendencias hacia el aspecto espiritual, como orar, amar a Dios. Somos indudablemente una unidad biopsicosocial trascendente. Si no llegamos a veces a satisfacer alguna de estas necesidades, se puede producir en nosotros un daño en todo nuestro cuerpo. Por eso es necesario saber quiénes somos. Entonces tenemos una necesidad fundamental, y cuando esa necesidad fundamental no es satisfecha, todo lo demás de nuestro ser hay un desorden, no hay una armonía. Entonces nosotros tenemos que saber si dentro de nosotros mismos hay un amor profundo, un amor verdadero hacia sí mismo, ¿no? Dos, tiene que haber en nosotros una aceptación alegre de nosotros mismos, aceptarnos tal y cual como somos. Y tercero, tiene que haber un aprecio auténtico de uno mismo. Entonces el amor, la aceptación y el aprecio hacia sí mismo es muy importante en esa necesidad fundamental. También, si no hay esa aceptación a nosotros mismos, hay una dolorosa situación en nosotros por no aceptarnos. Entonces la persona buscará formas de algunas mañas, algunas fugas, por no adaptarnos o no aceptar nuestra naturaleza humana. Esos ajustes a esa realidad dolorosa vienen a veces y tienen su origen desde la infancia, cuando nosotros somos niños y no hemos sido aceptados como personas. Desarrollamos esas mañas o fugas, y eso es para evitar un dolor y mitigarlo, ¿no? Pues esas mañas vienen a partir de no sentirse valioso. Buscamos esas fugas o esas mañas para conseguir el amor a los demás, y entonces empezamos a satisfacernos a nosotros mismos. Y mencionaremos algunas mañas que nosotros realizamos cuando no hemos encontrado una satisfacción en todas las dimensiones que anteriormente mencionamos, ¿no? Una maña que encontramos en esa falta de identidad es una exageración de las cualidades, o presumir o caer en la mentira. Cuando nosotros exageramos cualidades, virtudes, talentos, habilidades, dones, o presumimos, es una forma de satisfacer un vacío existencial. También la constante crítica acusadora a los demás es una forma de una fuga, una maña que queremos nosotros, decíamos anteriormente, satisfacer una necesidad y mitigar un dolor profundo. Otra maña que también nosotros encontramos es sacar razones para justificarse de todo. Cuando nosotros nos justificamos y ponemos peros para todo, hemos caído en una maña o en una fuga, es decir, queremos satisfacernos a través de esta forma de justificarse, ¿no? También cuando caemos en el perfeccionismo,
es una forma también de buscar una fuga, una maña, ¿no? Queremos satisfacer ahí y muy en el fondo es un dolor profundo que, vuelvo a repetir, es una forma de tratar de mitigar un dolor. Otra, rehuir a las relaciones personales. Cuando uno busca una actitud, se dice vulgarmente, de una isla, ¿no? Nos aislamos de los demás, es una forma de que a través de esa fuga queremos nosotros autosatisfacernos y buscar una maña, pues sabemos que no hemos encontrado nuestra realización. El autodesprecio, cuando uno se está castigando y uno siempre trata de buscar esos castigos, ¿no? De esa baja autoestima, la persona busca esas fugas o esas mañas porque no ha encontrado satisfacer su identidad como persona. También la cólera, el coraje muy fuerte, es una forma de frustración por miedo. Entonces ahí es una forma también de fugarnos a tratar de mitigar ese dolor. También la obediencia defensiva, cuando nosotros si utilizamos esa obediencia defensiva, es una moral de esclavos, podemos decir, ¿no? Sí nos sometemos, pero siempre con una actitud defensiva, ¿no? Y no somos libres. Convertirse, decíamos anteriormente, en un solitario también, ¿no? El sentirnos víctima también es una forma de fugarnos y de encontrar una maña. El sobrevalorarse, el sentirse más que los demás, un valorarse demasiado, es una forma también de mitigar y de satisfacer una necesidad que nosotros no hemos llegado a realizarnos, ¿no? Presentar otra cara, lo que ya nosotros vulgarmente conocemos como la hipocresía, ¿no? Y también el miedo, el negarse al riesgo, personas inseguras que caen en un miedo, en una actitud de pues pensamientos hipotéticos, ¿no? Que tienen más fuerza a veces que nosotros mismos, ¿no? Y también el cinismo y la desconfianza también es una forma de fugarse, ¿no? Y no aceptar una realidad, ¿no? Y también otra forma de mitigar ese dolor, ¿no? Es intentar siempre ser simpático en todo momento, es una forma también de fugarnos de nuestra realidad, ¿no? Decíamos anteriormente que todos somos una unidad biopsicosocial trascendente, es decir, somos unas personas que tenemos un cuerpo, un ser biológico y tenemos que conocerlos y tenemos que conocer nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo, tenemos que saberlo alimentar, saber ir al doctor, dormir, hacer un ejercicio, caminar, respirar, ¿no? Tenemos que revisar constantemente cómo está nuestro ser biológico. Pues a veces queremos resolver nosotros, que tocamos a veces, trabajamos mucho con seres dentro de la iglesia que quieren resolver todo a través de la oración, a través del ser espiritual. No, tal vez lo que nos hace falta a nosotros es dormir, es descansar, es hacer un ejercicio, ¿no? Entonces nosotros debemos buscar que y ver que todos tenemos un cuerpo, ¿no? Para eso hay que conocerlo, cuáles son los momentos para descansar, para pues ir a ver al doctor, caminar, respirar, ¿no? Entonces tenemos que revisar nuestro ser biológico. También dentro de esa unidad perfecta que somos nosotros, las personas, tenemos una psique. Todos tenemos esta tendencia, ¿no? Es decir, aquí están nuestra psique, los pensamientos, los sentimientos, lo que se dicen por ahí, que es decir, quien sabe manejar muy bien sus pensamientos, sus sentimientos, es una persona que se realiza, ¿no? Es decir, nuestra matea, así le vamos a llamar. Matea es los sentimientos más cercanos a nosotros: miedo, las alegrías, las tristezas, el enojo y el amor.
Entonces, quien sabe manejar su matea es una persona sana en el ámbito psicológico, ¿no? El problema de nosotros es que no nos han enseñado a poder manifestar y comunicar nuestros sentimientos. Solamente seremos capaces de comunicarnos cuando somos capaces de aceptarnos, de conocernos y de amarnos. Entonces, es muy importante que también nosotros conozcamos que tenemos esa dimensión, esa área a veces desconocida para muchos, ¿no? Entonces, si quiero conocerme más en esta dimensión, debo saber escuchar mis emociones. A veces las reprimimos o a veces las exageramos. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos nosotros una psique. Pues a continuación damos un espacio y seguimos en este espacio de Koinonia. Muchas gracias. Sí, seguimos este espacio que nos dan nuestros hermanos de la comunidad Koinonia para poder compartir con ustedes qué es la persona, o más bien cómo somos y por qué somos a veces así las personas, y queremos siempre valernos de lo que es la persona. Es una unidad biopsicosocial trascendente y estamos en el ámbito de los sentimientos, ¿no? Es necesario para poder conocer nuestros sentimientos, es caer en un proceso de dragar así el inconsciente, decir todo lo que se nos ocurra, siempre y cuando con una persona de mucha confianza, que no la dirección no directiva, así se le conoce, sin moralizar los sentimientos. Sabemos que los sentimientos no se moralizan, hay que manifestarlos. Entonces nosotros tenemos que caer en ese ejercicio para conocerlos y valorar los sentimientos. Tenemos que manifestar todo. Se llama el proceso de dragar. Suene cuerdo o no, tenemos que manifestar nuestros sentimientos, siempre, decíamos, con un amigo, una amiga, alguien que nos acepte, que nos conozca, que nos valore y que no nos moralicen. Eso es muy necesario. Cómo somos en nuestras altas y en nuestras bajas, es decir, manifestarnos tal y cual como somos. Que no nos juzguen si hablamos mal o bien, o nos equivocamos. Es necesario caer en ese ejercicio, ¿no? Bueno, también ya en un aspecto social, ¿no? Todos decíamos que somos una unidad biológica, psicológica y social también, ¿no? Todos tenemos esa tendencia hacia relacionarnos unos con otros. Y esa tendencia, esa necesidad de relacionarnos en el ámbito social, primeramente es con la familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros en el trabajo, con los maestros, en fin, todo lo que es la relación social. Entonces sería muy bueno preguntarnos cómo están nuestras relaciones con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros maestros. Y no, sabemos que no somos una isla, que el Señor nos ha dado la oportunidad de que la salvación ciertamente es personal, pero también se nos ha dado como pueblo, como comunidad, ¿no? Sabemos que el que no se relaciona tiende a morirse, ¿no? Las personas que tienen miedo, inseguras y frustradas buscan siempre el aislamiento, ¿no? Incluso ahí está en nuestros primeros padres. Adán, una vez que peca, se esconde, ¿no? Y dejó de ser un ser social, porque el pecado es lo que nos aísla de los demás, ¿no? Entonces sería bueno preguntarnos cómo están nuestras relaciones con los demás, y no tanto cómo están las relaciones de los demás con nosotros, no, más bien es cómo estoy yo bien, cómo estoy yo en relación con los demás. Entonces esta dimensión social nos debe ayudar a ser más sociales, ¿no? A buscar mucho esos elementos de ser educados, atentos, serviciales, amables, ¿no? Porque tendemos a ser ese ser social, ¿no? Y ya, por último, bajo esa unidad biológica, social y trascendente, psicológica, es la fe. La fe es la última de las tendencias de nosotros. Aquí estamos en un ámbito religioso, aquí está en el ámbito de la piedad,
mi comunicación con Dios, cómo es, si es ocasional, es espontánea, programada, hay agradecimiento, o nomás hay puro pedir, exigir, o reprocharse, ¿no? O queja o lamento, ¿no? Entonces alimento mi fe, la frecuento, celebro mi fe, recurro a esos testimonios de mi iglesia, los santos, recurro a la Sagrada Escritura, al Rosario, las visitas al Santísimo Sacramento, cómo está mi vocación, si realmente recurro a la confesión, ¿no? Todo esto hay que preguntarnos si realmente estamos viviendo esa dimensión, esa oportunidad que Dios nos da en esa pues tendencia que es la fe. La fe, la religión nos da otra visión del mundo, del hombre, de la creación, nos da más elementos para poder llevar esta vida, este regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Y nos da esa confianza, la fe. Por eso es necesario que nosotros revisemos si realmente estamos viviendo esa tendencia, ¿no? Entonces la fe nos da la confianza, la esperanza, el amor, ¿no? De poder verificar si realmente amamos, porque la fe nos debe llevar a un compromiso social, ¿no? De amarnos, respetarnos, de perdonar, ¿no? A nuestros amigos, a nuestras familias y aún a nuestros enemigos, ¿no? Entonces, la fe siempre nos da la oportunidad de llevar una vida más tranquila, una vida más llevadera, ¿no? Entonces, este aspecto de relación con Dios es una tendencia, ¿no? De vivir lo que Dios nos ha dado, que es la fe, ¿no? Nosotros, si no llegamos a satisfacer estas tendencias o estas necesidades elementales básicas, decíamos que encontramos esas salidas o esas fugas o esos escapes. Cuando alguien ha fracasado en encontrar una satisfacción y paz interior, normalmente tiene estas 4 salidas. Nosotros, si no llegamos a ¿cómo se llama?, sentirnos realizados, vamos ahorita a ver cuáles son esas fugas o salidas o escapes, ¿no?, que representan para tratar de mitigar un dolor, y la persona pues se siente a veces fracasada o no se siente realizada, ¿no? La primera fuga, la primera conducta es la depresión. La depresión es un sustituto del sufrimiento. Cuando nosotros traemos el motor a todo lo que da, pues es una presión. Y la depresión es bajar el motor a la mínima velocidad, por decir así, ¿no? Entonces la depresión detiene y desacelera la presión. Y entonces la depresión nos lleva a la destrucción, es una forma de autocastigo. Entonces tener mucho cuidado con este tipo de situaciones que a veces es frecuente en muchas personas cuando no llegan a satisfacer algunas necesidades. Otra fuga es la cólera, la conducta antisocial. La cólera y la conducta antisocial es el resultado de un miedo profundo y de una inseguridad disfrazada de un fracaso personal. Entonces, eso es una fuga que tenemos, que nosotros a veces cuando gritamos, ofendemos, insultamos, es porque no hemos encontrado una realización como personas. Y la locura es perder contacto con toda la realidad. En muchas ocasiones es una elección irse a la fantasía o al escape también. Entonces nosotros a veces cuando no encontramos una forma de realizarnos, pues caemos en esta actitud de la locura. Y las enfermedades físicas también es la salida más común, porque es más fácil admitir un dolor físico que un fracaso personal, porque hay menos conciencia de desgracia y culpabilidad asociados a la enfermedad física. Es una forma de llamar la atención. Entonces revisemos si realmente a veces nuestra enfermedad la hemos creado, es una forma de satisfacer, ¿no? Y llamar la atención, como decimos vulgarmente, ¿no?, a través de una enfermedad que nosotros hemos creado, y es una forma de llamar, decíamos, la atención, ¿no? Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a dialogar con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, bajo ese diálogo profundo. Seguimos adelante dentro de unos momentos. Muchas gracias.
Bien, seguimos adelante. El tema sobre la persona y sus fugas, sus mañas y el querer pues aprender quiénes somos nosotros. Decíamos que somos una unidad perfecta de un ser biológico, un ser psicológico, un ser social y un ser trascendente. Entonces nos quedamos aquí en aprender a dialogar. Tenemos que ser maestros en el diálogo con nosotros mismos y con los demás, y ese diálogo se da a través de una comunicación profunda de los sentimientos, manifestarlos, ¿no?, como son. Decíamos anteriormente que los sentimientos no se moralizan, es algo que están ahí, que saberlos poner en su lugar, ¿no?, correspondiente, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es conocer esos sentimientos, saber manifestarlos, ¿no?, tener ese conocimiento profundo, esa aceptación mutua y ese entendimiento de poder dialogar sin moralizar nuestros sentimientos. Desgraciadamente, pues a veces es lo que más moralizamos, que son los sentimientos, ¿no? Entonces, el diálogo no es tanto defender una postura o querer resolver un problema, no es ni tomar decisiones, no dar consejos, ¿no? Nosotros tenemos que manifestar los sentimientos como son. Entonces, los sentimientos no son causados por alguien, son estimulados. Los sentimientos no representan para nosotros ningún peligro, ni decíamos, ni tienen una implicación moral. Los sentimientos, decimos, no son ni buenos ni malos. Tenemos que saberlos manifestar. Son, por decir así, son reacciones naturales. Es normal lo que sentimos, pero puede haber un peligro real en ignorar nuestros sentimientos, negarlos, reprimirlos, no tomarlos en cuenta. Es parte de nosotros los sentimientos. Desgraciadamente no nos han enseñado dónde poner, cómo educar los sentimientos. Entonces, los sentimientos no hay que, decíamos, reprimirlos e ignorarlos. Si nosotros ignoramos y reprimimos los sentimientos, los síntomas serán muy dolorosos. Pueden causar un desajuste, decimos, de tipo emocional, ¿no? Entonces, el diálogo que nosotros tenemos que buscar es un diálogo de amigos, de aceptación, ¿no?, de valorar, reconocer que tenemos ese regalo que Dios nos ha dado, que son los sentimientos. 3 motivos para dialogar. Tenemos esa necesidad de, decimos nosotros, de ventilar o desahogar esos momentos ocasionales. Son necesarios buscar esos espacios de ventilación y desahogo de nuestros sentimientos a través del diálogo. Mientras menos se utiliza, es mejor ese desahogo, esa situación egocéntrica. Entonces nosotros tenemos que aprender a dialogar, ¿no? También a veces tenemos que caer, o podemos caer, perdón, en una manipulación, ¿no? Es decir, que es presionar a la otra persona que satisfaga mis necesidades, cuando uno es, ¿qué puedo hacer por ti? El que manipula es, ¿qué puedes hacer por mí? Pero nosotros como personas no podemos manipular, no podemos mendigar el amor en la otra persona, sino que tenemos que nosotros ser libres y demostrar a la otra persona y aceptarla como tiene que ser, ¿no? La comunicación es dar lo mejor al otro, ser transparente, ser una autorrevelación, por decir así, ¿no? Nosotros en la comunicación decíamos, es una forma de manifestarme como soy, como Dios, pues me da la dicha de poder realizar, ¿no?, mis sentimientos, ¿no? Algo que nos puede ayudar mucho es tener siempre una persona de mucha confianza, un confidente, un amigo, una amiga incondicional, buscar amigos cercanos, siempre tener
dos actitudes en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos, buscar siempre la verdad y la bondad, ¿no? No hacer ciertos juicios, ¿no? Decíamos anteriormente que los sentimientos, los pensamientos nunca se van a moralizar. Por eso es muy fácil darse cuenta, la persona que ama, la persona que es libre, siempre pregunta. El que no ama le gusta mandar, le gusta gritar, exigir, reprochar, ¿no? Y el que ama, no, el que ama comunica, pregunta, dialoga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te ha ido? La persona sana siempre está en ese diálogo, en esa pregunta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a dialogar con nosotros mismos, con los demás y con ese ser que tanto nos ama, que es Dios. Pues hoy vimos a grandes rasgos por qué somos así muchas veces, por no saber manejar nuestros sentimientos. Les agradecemos a estos hermanos que nos han dado la oportunidad de poder compartir con ustedes este segmento informativo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.